Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Esta es una edición especial del PECOMEX. PECOMEX, el PEC significa pasión, experiencia y conocimiento en comercio exterior. Buscaba un poco los significados, como solemos hacer los periodistas cuando tenemos que escribir algo, es casi natural. Y me parecía casi paradójico que pasión signifique... El significado del latín sufrir, no me voy a hacer la Mariano Grondona, lo prometo, pero que pasión signifique sufrir, porque la verdad es que para unos puede significar el motor, para otros la energía, el movimiento, pero la verdad que ¿qué sería nuestra vida sin la pasión? Eso que nos moviliza. Me parece que la Fundación ICBC en ese sentido ha elegido muy bien y no por casualidad el nombre de este encuentro anual, porque este es el encuentro anual de la Fundación en el que se reúnen los estudiantes actuales, los ex estudiantes, sus profesores, de alguna manera sus líderes, los guías. Y decía que ha elegido muy bien el nombre porque se conjugan perfectamente las tres cosas en la Fundación. Me parece que es un gran ejemplo de eso. La experiencia, no hay nada peor que la experiencia ajena, Félix o no. La experiencia, la válida generalmente es la propia. Y me parece que en ese sentido las herramientas que da la Fundación para poder aprender y desarrollarse hacen que uno pueda construir su propia experiencia, y ahí reside el principal valor de la Fundación. Bueno, este foro que reúne una vez al año, como decíamos, a los alumnos y a los egresados, a los profesores, a todo el equipo y a los amigos de la Fundación, este año está celebrando 44 años de la Fundación y 30 de la Escuela de Comercio Exterior, cosa que le toca muy de cerca a Félix. Y antes de empezar y de cederle la palabra a Félix, me han pedido, y me parece muy justo, agradecer para que todos podamos estar hoy acá y que todo esté impecablemente organizado como siempre. Ha habido gente que ha trabajado muchísimo y que han estado detrás de cada detalle para que esto salga tan bien. Así que vamos a agradecer con un aplauso a Bárbara Gallardo, a Pablo Esprobriero, a Carolina Sadrich, a Emma Fontanet, a Mariana Varela, a Mónica Castillo, a Matías Fonseca, a Tomás Peña y a Leandro Gregori. Félix, antes de presentar a nuestros amigos de panel, tenemos el currículum formal, pero charlábamos recién tomando un café antes de empezar. Primero que son personas muy conocidas, cuando les digamos los nombres, van a instantáneamente a hilar con las caras, pero más allá del currículum oficial y formal, me parece que usted, que los conoce más que bien, resulta muy enriquecedor contar un perfil breve de quiénes van a estar en este primer panel. A Félix, obviamente que no hace falta ninguna presentación, o sí, no sé. ¿Qué opinan? No. No. Porque además estaríamos hasta mañana hablando de quién es Félix y no hace falta. Además de ser el dueño de casa, tiene un currículum que nos ocuparía medio PECOMEX. Bueno, muchas gracias por la invitación para formar parte de, una vez más, de este PECOMEX. Abrimos, si le parece, el juego y arrancamos presentando a nuestros invitados de este primer panel. Yo cumplo órdenes, y sobre todo de Florencia, así que vamos a empezar a hacer la presentación. Pero antes quería decir algo sobre lo que dijo Florencia al comienzo, ¿no? Que en el fondo el tema pasión tiene algo que ver con lo de comercio internacional, relaciones comerciales internacionales. Tiene algo que ver porque en el fondo, hoy en día, participar en la competencia económica internacional, en las negociaciones, seguir las negociaciones, puede tener o despertar tanto pasión como la que despierta el fútbol, el deporte y otras actividades del ser humano. Es decir, que de alguna manera es algo que requiere entender no solamente lo que es el objeto del comercio internacional o de las negociaciones comerciales internacionales, sino lo que está detrás de ese objeto. Y lo que está detrás son seres humanos. Y es por eso que hemos elegido como tema de este panel inicial de hoy el tema del factor humano en las negociaciones internacionales, particularmente teniendo en cuenta, que es lo que está como telón de fondo de nuestra reunión de hoy, el hecho de que aquí en Buenos Aires, ahora en diciembre, vamos a tener un evento importante, la Conferencia Ministerial
de la OMC, 165 países, más de 165 ministros, decenas y no centenas de periodistas, de especialistas, todo un evento. Y luego en noviembre del año que viene vamos a tener también aquí en Buenos Aires la cumbre del G20. Es decir, basta recordar los nombres de los jefes de Estado que van a venir a Buenos Aires para darnos cuenta de que es algo que no lo podemos ver solamente a partir de los temas concretos que se plantean, sino de lo que de alguna manera significa eso que se va a discutir, que se va a plantear en términos de nosotros, seres humanos, ciudadanos, gente, que de alguna manera vamos a estar presentes en esas conversaciones. Y vamos a estar presentes porque, y acá viene entonces el testimonio que nos van a dar nuestros 3 invitados de hoy, porque entender negociaciones internacionales y negociaciones comerciales internacionales, eventos como los que hemos mencionado, que hacen parte a la agenda del comercio exterior de la Argentina y de los otros países de América Latina, sin entender el factor humano es relativamente difícil. Y es por eso que hemos pedido a 3 especialistas, protagonistas, amigos, dedicados a estos temas de las relaciones internacionales, que participen de la reunión de hoy para darnos un testimonio de su experiencia de distintos ángulos, sobre el factor humano en distintos ángulos bajo los cuales nos insertamos en el mundo de las relaciones comerciales internacionales. No son todos los ángulos, son algunos ángulos. Y Florencia y yo le vamos a ir haciendo preguntas y si queda tiempo, quizás podamos recibir preguntas de ustedes o de algunos de ustedes también. No son todos los ángulos, pero son ángulos relevantes. El ángulo de quien de alguna manera participa en reuniones de este tipo como parte del staff de alto nivel, de jefes de Estado, de ministros, de personalidades de un gobierno, en este caso del gobierno argentino. Y es por eso que lo hemos invitado a Norberto Pontiroli. Norberto, por otra parte, está muy vinculado a la Fundación ICBC, era parte de nuestro equipo, hasta que un día, bueno, yo suelo usar la expresión, nos lo robaron. Fue invitado a entrar en una función importante en la jefatura de gabinete, está trabajando directamente con Fulvio Pompeo, y bueno, en los últimos tiempos Norberto ha participado en varias reuniones a nivel, o acompañando al jefe de Estado y a otras personalidades de alto nivel del gobierno. Para dar una idea, ha estado recientemente en la cumbre de Hamburgo del G20 y ha estado en el viaje del presidente y las reuniones que participó en China, entre otros. Entonces nos dio la impresión que, obvio que no nos va a contar nada que no pueda contar, que lo que nos va a contar será solamente una parte de lo que puede contar, que como está Florencia, quizás alguna pregunta de Florencia le va a extraer algo que él va a tratar de evitar decir, pero creo que tenemos un testigo de primera mano de lo que significa el factor humano cuando se reúnen presidentes, se reúnen ministros, a tratar temas como los temas que se trataron en Hamburgo, que de alguna manera tenían mucho que ver con los que nos dedicamos a estos temas de comercio internacional, conocemos, tratamos, estudiamos. Los que son estudiantes tienen que sufrir a aquellos que somos profesores, que nos hacen estudiar esos temas, las reglas del comercio internacional, por ejemplo. Y de repente tenemos un jefe de Estado que dice, por encima de mis reglas no va a haber ninguna otra regla que me obligue a mí. Algo así como que por encima de las reglas del fútbol nosotros no vamos a aceptar a alguien más que ponga reglas que nos obliguen a... Y bueno, y eso es parte de un gran debate que hay en este momento en el frente internacional en materia de reglas del comercio internacional. Norberto algo nos va a contar sobre eso, pero también hemos querido contar con la participación de alguien que ha estado muchas veces sentado en la mesa de negociaciones. Es decir, que de alguna manera ha tenido la característica de tener que entender al otro que está del otro lado, a veces soportar el mal humor del que está del otro lado, las características, el carácter de él o de los que están del otro lado, pero que a su vez
al participar en negociaciones de Argentina en la OMC, en el Mercosur, en cantidad de frentes de este tipo, larga experiencia en la mesa de negociaciones, también ha tenido a veces que, iba a usar la palabra, yo la uso, sí, la uso, soportar las características de quienes están por arriba de él, de quienes dan las instrucciones, tenés que negociar tal cosa, cómo no conseguiste tal cosa. Y eso es parte del factor humano en la mesa de las negociaciones comerciales internacionales. Adrián Macuk conoce mucho de eso. Hoy tenemos la ventaja de poder hablar un poquito con más libertad porque ya no es funcionario formal del gobierno argentino, fue un gran funcionario. Y en ese sentido, Félix, sería bueno que contar en qué época Adrián fue negociador. Él fue negociador en momentos muy interesantes, porque fue el momento de la génesis de la OMC, de la génesis del Mercosur, de la puesta en vigencia y en práctica del Mercosur, de los acuerdos bilaterales Argentina-Brasil, los últimos 25 años. Los últimos 25 Pero además hemos descubierto algunos en los últimos días, en mi caso en las últimas horas, algo que el negociador, que pone cara de negociador, sea que esté sentado frente al otro o esté sentado frente a su eventual jefe, duro negociador, como tiene que ser, todo negociador, es un novelista. Los otros días en una librería descubrí una novela recién publicada, Diva, que el autor era Adrián Macuk. Empecé a googlear para ver si era el mismo Adrián Macuk, porque el libro no dice nada, que es quién era este Adrián Macuk. Hace un rato me confirmó que él es el autor de una novela. Entonces, ese mismo negociador que negocia duro en la mesa de negociaciones, tiene una novela, todavía no tengo idea del tema, porque no he leído la novela, pero creo que es un dato más que interesante. El negociador duro, en el fondo, es también un ser humano, que es lo que a veces nos olvidamos, y nos olvidamos, Ramiro, cuando formamos gente, decirle, los que estamos formando son gente que van a tener que poner cara de póker para negociar algo que nos conviene y nos interesa. Y entonces viene, y termino, el tercer participante de esta mesa, Nicolás Comini, que entre otras funciones actuales, no menores, es el director de la Escuela de Negociación de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, tiene tanto posgrado como grado en su escuela. Algunos de nosotros participamos de las actividades de formación, bueno, Norberto está allí, de formación de la Universidad de El Salvador. Y a Nicolás, que lo tenemos aquí de casualidad, porque viene de estar 3 meses en Estados Unidos, en una universidad. Nicolás es un académico de pura cepa y de mucho prestigio. Nicolás, de alguna manera invitamos, no se lo dijimos, pero lo sabe ahora. Lo invitamos para que nos diga, bueno, y cuando ustedes forman gente, ¿toman en cuenta el factor humano? Le dicen a sus estudiantes, mira, esta materia, este programa, este libro, etcétera, está todo muy bien, pero ustedes van a tener que manejar el producto de seres humanos, de factores humanos. Lo del factor humano viene, en mi opinión por lo menos, de un periodista muy bueno, John Carlin, que escribió un libro que de alguna manera raconta su especialidad, que es el fenómeno de Nelson Mandela en Sudáfrica. Y él tiene incluso hoy una columna de diario titulada El factor humano en El País, una vez por semana. Esta sería la mesa nuestra a partir de ahora, además porque me quedé sin voz, yo creo que hay una conspiración para que yo no siga hablando, y a partir de ahora maneja la reunión Florencia Carbone, que de alguna manera es el factor humano en el periodismo. Ojo, es tanto o más importante que en la mesa de negociaciones. El periodista interpreta a los que están negociando o están representando al país en el frente internacional. Le damos la palabra a Norberto. A Norberto, a mí me gustaría, para que Norbert empiece a contar un poco, saber hasta qué punto en esas megacumbres que vemos tan formales y de negociación, más allá de las mesas de negociación de los técnicos, ¿qué chances reales hay de intercambio entre los presidentes y hasta qué punto esa cuestión de piel y de buena onda entre los mandatarios? Primero, ¿hay tiempo real de establecer un nexo
a nivel personal entre los mandatarios y cómo eso puede influir y baja realmente hasta la mesa de negociadores, digamos. ¿Cómo el presidente le transmite a sus negociadores, che, hubo buena onda con Trump en este momento, van a aflojar con lo de los limones? Y cómo se baja eso a la realidad? Bueno, gracias por la invitación primero. Un placer estar charlando acá con ustedes. Tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente en cualquier actividad humana el factor humano es central y la diplomacia y las negociaciones son parte de esa actividad humana, ¿no? Lo interesante particularmente del G20, y ahora voy a la pregunta específica, es que la naturaleza del mecanismo es un mecanismo de líderes, ¿no? El G20 tiene la particularidad de que fue creado a fines de los 90, pero recién en el año 2007, después de la crisis financiera internacional, se toma la decisión de elevarlo. Era un mecanismo que funcionaba al nivel de ministros de finanzas y presidente de Banco Central, y después de la crisis se toma esta decisión de elevar su nivel a nivel de jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces, obviamente, digamos, en muchos casos ese ejercicio se transforma en un gran ejercicio de administración de egos, porque claramente son las 20 personas más importantes o sin lugar a dudas, digamos, de las más influyentes y poderosas del mundo, sentados alrededor de una mesa discutiendo una agenda en común con posiciones en donde, por la naturaleza misma del mecanismo del G20, hay que llegar a un consenso. Hay, digamos, cada reunión a lo largo de los últimos 10 años, el año que viene cuando se haga en Buenos Aires la reunión, van a haber pasado 10 años de la primera vez, todo un simbolismo de fecha, ¿no? Una década más tarde. Entonces, obviamente, tiene muchísimo que ver, y además, un dato adicional en donde el factor humano entra en juego es en que el mecanismo cuenta con una figura muy particular, que es la figura de un Sherpa, ¿sí? Que es en general una persona de confianza del presidente, o del jefe de Estado o de gobierno, que de alguna manera es su guía, así como el equivalente a un Sherpa a la hora de escalar, digamos, es quien acompaña el proceso y que probablemente escala mucho mejor que el escalador, pero no busca lucirse personalmente, sino que le da ese espacio para que se luzca su jefe de Estado o su jefe de gobierno, más allá de que todo culmina, el proceso culmina en una cumbre de líderes en donde hay durante un día y medio todo un proceso de negociación y de intercambio entre esos presidentes alrededor de una mesa, los Sherpas vienen trabajando y sus grupos de trabajo vienen trabajando a lo largo de todo un año, ¿sí? Entonces, y eso lo he podido ver también porque además de participar, además de tener la suerte de acompañar al presidente en la cumbre de líderes, he tenido también la oportunidad de participar en los últimos 2 años del proceso de negociación de los Sherpas, en donde el desarrollo de una confianza personal y de relaciones personales entre los Sherpas, que se ven 4 o 5 veces al año en reuniones preparatorias, tiene una importancia mayúscula, diría, porque son los que van afinando el lenguaje, son los que van encontrando los mínimos denominadores comunes. Entonces, yo diría, bueno, entonces respondiendo a la pregunta, es muy importante, pero al mismo tiempo tiene esta otra particularidad, ¿no? Porque más allá de que es un mecanismo multilateral reducido, si se quiere, porque no están todos los países, no es como decía Félix en la reunión de la ministerial de la OMC, donde están los 165 países, acá solamente hay 20. Sí, también es muy importante porque es una oportunidad para que los presidentes se encuentren en lo que nosotros denominamos los pull asides o reuniones bilaterales, en donde muchas veces, no sé, por ejemplo, en la última el presidente Macri tuvo la oportunidad de mano a mano reunirse con el presidente de la India, con el presidente de Singapur, con algunos presidentes africanos que estaban invitados, con el presidente de Sudáfrica, conocerse por primera vez con los presidentes recién asumidos, como era el caso de Emmanuel Macron, y que estaba fresquito, recién llegado a la cumbre. Entonces, todas estas reuniones a nivel bilateral terminan teniendo también un impacto muy, muy importante porque los Sherpas, como fue por ejemplo en el caso de esta reunión, estuvieron reunidos hasta las 2:30 de la mañana el día anterior. O sea, hasta el último momento, hasta última instancia de la reunión, se negocia ese documento que busca reflejar el consenso. Entonces, la relación personal, la química personal entre los presidentes, incluso entre el presidente anfitrión, que tiene un rol muy importante en liderar la negociación, en este caso fue la canciller Angela Merkel, que se puso
se puso al hombro la negociación y personalmente se involucró en los detalles, en las comas, en los puntos y comas y en cada uno de los renglones que se agregaban o se retiraban de la comunicación final o del comunicado final de líderes, y obviamente que esa química personal, esa relación tiene una importancia enorme, ¿no? Adrián, ¿qué pasa cuando uno supone que cuando vas a esa mesa de negociación hay interés de todo el mundo en ir en ese sentido? ¿Qué pasa cuando como negociador te toca representar a un gobierno que forma parte del G20, por ejemplo, y que tiene que ir a esa mesa de negociación, pero cuya líder o cuyo líder, para no hacer ninguna alusión especial, no le gustan ese tipo de negociación, no tiene interés en la negociación, tiene un carácter bastante especial y te cuesta representar los intereses hasta de tu propio país, digamos? ¿Cuál es el lugar de un negociador o cómo se las arregla para sentarse a la mesa y negociar en medio de todo ese dilema, de humor tan diferente hacia tu propio país? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación y la grata sorpresa de que Félix me hiciera publicidad gratuita a la novela. Muchas gracias por esa segunda parte, pero sobre todo por la primera y la oportunidad de poder estar acá en este panel y con todos ustedes. La pregunta de Florencia es muy difícil. Yo no sé qué voy a contestar, pero voy a ensayar una respuesta. Y en el ensayo de respuesta, yo prefiero imaginarme una situación hipotética de qué haría yo si el presidente que yo tengo fuera Trump, o algo parecido a Trump, que es impredecible, que las instrucciones que da son difíciles de entender. Entonces, lo mejor que se puede hacer en esa situación, y recordando algo que decía Félix hace unos minutos, es interpretar de acuerdo a lo que uno piensa que va a ser correcto y jugarse en el sentido de esperemos que esto sea aceptado. Ahora, ahí lo que yo agregaría es la importancia de algo que también comentaba Norberto recién, de poder tener un ida y vuelta. Uno, si vos preguntaste si uno se sienta en la mesa, se supone que eso, ese sentarse en la mesa no es una situación estática. Uno puede ir y venir dependiendo de cuál es la reunión, pero lo que yo recuerdo de las escenas que vi de la cumbre de Hamburgo, Norberto me va a corregir, pero de otras cumbres, son los movimientos que no están a la vista. Esos movimientos que no están a la vista, que algunos llaman pasillos, otros llaman corrillos, otros llaman de distintas formas, para mí tienen mucho que ver con lo que se puede después reflejar en la mesa y en lo formal o en lo que se ve. Entonces, yo no tengo una respuesta exacta para eso, porque a mí me tocó muchas veces no tener claro exactamente qué es lo que yo tenía que hacer. Pero ahí el recurso es un poco imaginar posibles reacciones en un sentido y en el otro y confiar quizás en algo tan elemental como el sentido común. Por supuesto que es importante que uno tenga idea de qué es lo que se está discutiendo. Eso es un detalle importante. Pero en cuanto a los posibles resultados, sí, quizás eso apunta o lleva a uno a que sea más conservador en el sentido de no aventurarse a entrar en temas o en posiciones respecto a las cuales no hay seguridad de cuál va a ser la reacción de un mandante de esas características que uno no sabe cómo puede reaccionar. Uh-huh. Nico, pensaba en la pregunta que planteaba Félix al principio de cómo se forma gente que va a tener que ir a negociar. Ahora está muy de moda todo el tema del coaching, ¿no? El coaching ontológico. Y pensaba si en las carreras de negociaciones internacionales se incluyen materias como psicología o sociología, porque en definitiva uno termina siendo tiene que hacer un poco de psicólogo. Cuando te enfrentás a un mandatario como Trump, ¿cómo podés descifrar la reacción de un personaje como ese? Digamos, puede ser Trump o de otro, digamos, tenés que terminar haciendo de psicólogo para descifrar la personalidad de la persona que tenés, del ser que tenés enfrente, la reacción que va a tener, saber para qué lado tenés que correrlo y cómo
podés lograr la mejor tajada para tu país, porque en definitiva lo que estás negociando, supongo, es eso, digamos, la idea es cómo lograr lo mejor para tu país, ¿no? En definitiva, digo, lo miro a Norbert porque ahora está ocupando ese lugar. ¿Se incluyen materias de ese tipo en la carrera? Digamos, ¿cómo ha variado el tipo de materias que forman la carrera de un negociador internacional? Bueno, primero que nada me sumo a los agradecimientos y para mí este panel tiene, además de del honor de ser parte de este evento y de estar con todos ustedes, tiene además como un sabor especial porque con Norberto estudiamos juntos, cursamos toda la vida, rendimos las últimas materias juntos, así que estar acá desde dos lugares diferentes planteando, discutiendo sobre temas que probablemente nos afectan a todos de una u otra manera, es particularmente un lindo momento. Así que gracias, Félix, por la invitación y gracias a todos ustedes por estar acá. Hay algo que para mí es un poco más complejo todavía y es, yendo a tu pregunta concreta, si querés, te puedo decir que en nuestra carrera, que es una sola de muchísimas otras, que es Relaciones Internacionales, en un país que tiene, por suerte, un desarrollo disciplinar bien amplio. Nosotros no tenemos materias que sean específicamente de psicología, aunque sí tenemos muchísimos sociólogos trabajando, con lo cual sí es un enfoque muy interdisciplinar y tenemos todos los primeros años, nuestros 2 primeros años están muy enfocados a un desarrollo muy integral de nuestros profesionales y eso implica materias que están vinculadas a la antropología, a la sociología, a la ciencia política y demás, porque hay un debate muy fuerte respecto de si efectivamente se puede separar o no a las relaciones internacionales de otros campos de las ciencias sociales. Mi posición es que no. Con lo cual, sin embargo, y me parece que ahí sí hay una batalla en juego, y es que es una tarea prioritaria y siempre compleja, pero en ese marco lo que intentamos, si querés, desde nuestro lugar, es, por un lado, hacer dialogar a todas las instituciones que trabajan estos temas, y no, creo que este mundo ya no te permite tener a El Salvador cerrado, a Flaxo cerrado, a ICBC, a la Fundación cerrada. Creo que hoy por hoy todos los que trabajan en relaciones internacionales tienen que dialogar entre sí, por un lado, y por otro lado, me parece que el factor humano entra en juego cuando vos tenés un cuerpo docente que, además de tener una muy buena formación académica, tiene una fuerte experiencia en el campo de batalla, como suele decir Félix. Entonces, me parece que es imposible para alguien que haya abordado una problemática más allá de lo académico, en el campo de lo práctico, separar el factor humano, porque todos lo viven en una negociación. Es imposible separar lo empático de lo institucional. Entonces, gran parte del debate respecto de lo institucional y lo humano, cómo lo institucional es producto del humano o viceversa, implica necesariamente tener docentes que de alguna manera hayan tenido esa dualidad, ¿no? La próxima, usted puede preguntar, Félix, tiene permiso también, ¿eh? Sí, le doy permiso. Yo planteo la próxima y después le dejo permiso a usted. Quería plantearle un poco a los tres, teniendo en cuenta que después siguen algunos casos muy interesantes, algunos que ya están exportando y otros que están iniciando y que van a contar un poco cómo es su proceso de construcción. Muchas veces, cuando vemos el tema de la negociación internacional y cuando lo ven las pymes, que son en definitiva los que construyen de verdad el crecimiento del desarrollo de la economía del país, lo ven como algo tan lejano y dicen, bueno, ¿y qué es lo que están negociando? Se sientan a la mesa y hablan de cosas que a nosotros no nos afectan o que no nos sirven, mejor dicho, que nos afectan y que no nos sirven. ¿De qué manera se incluye hoy a una pyme y cómo se incluyen los intereses reales del sector privado cuando un funcionario se sienta en una mesa a negociar? ¿Puedo empezar yo? Yo estaba pensando recién en que una gran parte de lo que uno puede tener en el momento de sentarse en una mesa para negociar depende del trabajo que de alguna forma mencionó Norberto a propósito del G20 con los Sherpas. Mi variante tiene que ver con lo que pregunta Florencia en cuanto a un trabajo casi permanente de que no es solo de gobierno, de los gobiernos y sus equipos de negociadores, sino de la interrelación con el sector privado.
¿no? Si no hay un conocimiento de cuál es la realidad de la estructura industrial argentina, cómo se compone esa estructura, cómo son las empresas, cuáles son los problemas, y no solo en la producción de bienes, sino en la prestación de servicios ahora y cada vez más con la economía digital, ahora que estamos en medio de la cuarta revolución industrial. Sin tener ese trabajo previo, uno puede sentarse en la mesa y decir cualquier cosa, mal. Usar un ejemplo actual. A cualquier empresa pyme que hoy tiene un problema con el descuento de un cheque para cubrir una deuda mañana, que alguien le hable de la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, le parece que no tiene nada que ver con su problema inmediato. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha entre un cambio en la política internacional de la Argentina? El destinatario, los destinatarios son las empresas, los trabajadores, los habitantes argentinos en general. Esa es una tarea que para mí, no sé, es opinable, está pendiente. No solo porque no hay un contacto fluido de los funcionarios de gobierno con el sector privado, sino porque también del sector privado hay un descreimiento respecto de lo que los gobiernos hacen. Como si esa brecha de los dos lados se viera de una manera como que parece insalvable. Entonces, yo no le echo la culpa a nadie, pero me parece que somos todos culpables, para decirlo de esa forma. Lo que yo quería decir respecto de las empresas es, las empresas se supone que uno las debe tener en cuenta, no como empresas, sino como parte de una estructura productiva que es la nuestra, y que a lo que estamos apuntando con la negociación comercial, económica o cualquier otra, es crear las mejores condiciones para que nuestra estructura productiva funcione, crezca y se desarrolle, y efectivamente ahí entra lo de la inserción, o podamos participar del comercio internacional de una manera distinta y mejor que lo que participamos ahora. Ahora, repito, esa tarea pendiente para mí es una preocupación constante. Yo pensaba varias cosas, ¿no? Pero quisiera decir muy rápidamente mis tres primeros pensamientos cuando planteaste esto, Flor. El primero es, habiendo estado en Hamburgo, uno vio también, y seguramente muchos de ustedes fue casi que lo que más reflejó la prensa internacional, uno veía también lo que estaba pasando en Saint Pauli, ¿no? Que era una zona donde estaba gente enojada, protestando. Y bueno, básicamente las razones de esa protesta y de ese enojo en ese momento en particular, para con el G20 como mecanismo, tienen que ver con una realidad global que es innegable, ¿no? Y que en buena medida está relacionado con esto de que muchas veces o se siente muy lejano, o se siente, digamos, los temas que se están discutiendo, uno parecería que están alejados de la realidad cotidiana, y de alguna manera el mecanismo, si se quiere, yendo un poco al G20, tiene un espacio que se llaman en grupos de afinidad, que busca representar las voces de los distintos sectores de la sociedad civil. Hay uno en particular que se llama B20, que es el Business 20, y que de alguna manera busca recoger las opiniones del sector privado, de los empresarios, que también le hacen llegar a los líderes del G20 una postura. Eso, digamos, como una primera reflexión. Segundo, y retomando lo que dice Adrián, que me parece muy interesante, y que está relacionado con esta lejanía que a veces uno percibe entre la realidad cotidiana y aquello que se negocia. Hubo, me parece, un aspecto, algo bien puntual del comunicado final que surge de la reunión de Hamburgo, y que puede incluso, yo creo que fue de alguna manera subestimado o no tuvo la importancia que debería haber tenido en las coberturas de prensa internacional posteriores a la cumbre, y que fue haber logrado algo tan simple y tan complejo cuando uno lo ve desde adentro del mecanismo, como reafirmar la necesidad y la importancia de tener un sistema internacional de comercio basado en reglas, que era un tema que había sido un tema que había estado muy a flor de piel de las discusiones anteriores o previas a la cumbre, y que aparentemente parecía un objetivo inalcanzable, dado el factor humano de algunos de los líderes que se sientan en esa mesa, y que creo que también fue el factor humano el que de alguna manera limó esas asperezas y permitió llegar a un punto de equilibrio, y que
hubiese probablemente puesto en una posición mucho más compleja las negociaciones hacia diciembre de la OMC si no hubiese sido por la aparición de ese conjunto de palabras tan simples y que parece que no reflejan nada, pero para la Argentina, que es un país mediano, digamos, y de los más chiquitos del G20, tener un sistema que se basa en reglas y que esas reglas no discriminan y que no hacen diferencia entre el grandote y el chiquito, es importante. Y por último, hago simplemente, digamos, para volver a traer el factor humano arriba de la mesa, nosotros tenemos el honor, por supuesto, pero también el desafío de trabajar para un jefe de Estado que es ingeniero, que es una persona muy práctica y que es una persona que cada vez que va a estos foros siempre quiere tener muy presente cuáles van a ser los resultados prácticos y concretos que van a surgir de esa negociación. Más allá de que entonces esos temas muchas veces sean muy macro, sean bastante amplios, uno siempre, incluso hacia adentro, tiene que hacer el ejercicio, o por lo menos yo tengo la suerte también de trabajar para un presidente al que le interesan mucho los temas internacionales y que se involucra personalmente, le pone el cuerpo, digamos, a eso. Entonces, obviamente, eso también es el desafío de bajarlo y poder plantear discusiones que hacia el futuro son importantes, pero no solo hacia el futuro, sino porque son del presente. Poner en el centro de la discusión el tema del futuro del empleo en un contexto de revolución tecnológica, de inteligencia artificial, de robotización, de automatización, en donde el problema no es dentro de 10 años, dentro de 15 años. El problema es hoy, es algo que está sucediendo hoy. Poner esa discusión en el centro del G20 tiene un resultado concreto y tiene un efecto práctico también, ¿no? Yo quería volver un poco al tema que vimos recién, pero ir más a fondo. Y comienzo la pregunta a partir de algo que constató Norberto en Hamburgo: el ruido, la bronca de la gente que se manifestó en Hamburgo. Y eso me hace acordar algo que planteaba en alguna reunión no hace mucho tiempo un uruguayo, gran amigo de la Argentina y de muchos de nosotros, Enrique Iglesias, que fue presidente del BID, secretario general de CEPAL, y hablando un poco sobre el escenario internacional actual, señalaba casi como un principal factor para explicar los problemas en las negociaciones comerciales e internacionales, el que las sociedades están enojadas. Esto lo explicaba un economista americano que fue secretario de Tesoro, Larry Summers, en algún artículo muy bueno en que señalaba que la gente ve en las negociaciones pactos de élites. Una élite se entiende con otra élite. Y uno de los reflejos de esa bronca, que de alguna manera se expresa a veces en Hamburgo, en las calles, de alguna manera está vinculado a algo, y acaba la pregunta ya más concreta, particularmente a Adrián, a que muchas veces las negociaciones son secretas. Es decir, por más que uno lee lo que escribe Florencia, aunque Florencia quiere, no puede contar muchas veces lo que se está negociando entre Argentina y Brasil en el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, porque de alguna manera eso es secreto. Secreto manontropo, porque hay mucha gente, por ejemplo, los del cuarto de al lado, que conocen qué es lo que se está negociando, por ejemplo, en el intercambio de listas de oferta y de demandas en las negociaciones comerciales. Donde tuvo su máxima expresión este problema fue en la negociación que de alguna manera explica ese mal humor de la gente en muchos países, que es la negociación del Acuerdo Transpacífico, el Trans-Pacific Partnership, que fue una negociación que duró un cierto tiempo y que el texto de los acordados se conoció una vez que había sido firmado el acuerdo. El TPP tiene más de 1000 páginas de artículos de muy distintos tipos que no se conocían, o no se podían conocer por lo que no estaban en la mesa de negociación. Y entre esos artículos había temas que hacían mucho, o hacen mucho, a la vida cotidiana de la gente. Propiedad intelectual, normas aplicadas a productos farmacéuticos, demás cosas muy sensibles que hacen a la vida
diaria, y eso explica quizás, o puede explicar, el mal humor de la gente. Estás negociando y no me contás lo que estás negociando. Digo todo esto porque cuando uno habla con un negociador, no es el caso, espero, no sé qué me va a decir ahora, tengo gran mis expectativas sobre la respuesta. Un buen negociador, y claramente me estoy refiriendo en este momento a un buen negociador comercial, lo que dice es: no podemos estar contando todo lo que se negocia, porque de alguna manera si no, no podríamos negociar. Y entonces necesariamente, no lo dicen de esa manera porque en general un negociador es gente bien educada y demás, pero más o menos lo traducen. De alguna manera, no seas bruto haciendo esa pregunta: ¿cómo querés que publiquemos algo que tiene que ser reservado? No puedo contar lo que estoy negociando. Adrián, ¿es cierto que no se puede contar lo que se negocia a veces? Y en ese caso, ¿no es esa la explicación del mal humor de la gente? ¿Negociás? Algunos saben, pero la mayoría no lo sabe. Sí, muchas gracias. Yo creo que es una pregunta más que interesante. Yo tengo ¿Da para una novela? Sí, una novela negra. Pero la posición encontrada que yo tengo es... a mí me parece que sería muy bueno poder hacer público todo lo que pasa y que haya transparencia total, pero creo que ahí eso es un ideal que es difícil de conseguir en este ámbito de negociación. El otro extremo es un poco lo que vos comentás, Félix, del caso de Transpacífico, pero no el único. En otras negociaciones, otros acuerdos, pasó y sigue pasando, y yo me acuerdo del mal humor de la gente desde antes del G20, y si lo tuviera que ubicar en algún punto del tiempo, la ministerial de la OMC en Seattle en 1999, la ciudad terminó tomada en estado de sitio con la Guardia Nacional de los Estados Unidos pidiendo auxilio a otras fuerzas federales para evitar que todo el problema siguiera, y eso, por supuesto, influyó en la conferencia, etc. Pero eso va por el mal humor. Lo que yo creo es, ninguno de los extremos, ni el ideal de la transparencia total me parece posible, tampoco la oscuridad total creo que tiene sentido. Lo que vos mencionaste del cuarto de junto es algo que no sé si se puede llamar intermedio, pero algún mecanismo de consulta tiene que haber. Ese puede ser más formal, menos formal, pero tiene que existir. Digamos, ahí está no sé si es una capacidad, pero no solo los negociadores, es cierta flexibilidad que yo siempre escucho y comparto cada vez que vos hablás de reglas flexibles, previsibles y flexibles. Algo de eso los gobiernos, yo creo que deben ser capaces de implementar, porque si no el riesgo es encontrarse en una situación posterior muy contraria a cualquier resultado de la negociación, por desconocimiento. El encontrar ese mecanismo o esa forma de proceder, un procedimiento para poder tener una ida y vuelta con los... me sale una expresión inglesa que no quiero usar, pero digamos, las partes interesadas privadas, que no necesariamente están presentes, pero tienen representación, y uno puede consultar con esa representación en ciertos términos de, no sé, manteniendo un nivel de confidencialidad o manteniendo una situación en la que no se haga todo público, pero sí que ayude al negociador a saber qué es lo que está diciendo y no estar esperando después a ver qué es lo que pasa. Entonces, encontrar eso creo que es una responsabilidad de los gobiernos. Ahora te iba a hacer una pregunta en esta misma línea y después si quieres comentar algo, pero quería preguntarle a Norberto y a Nicolás en relación a este tema que estamos hablando. ¿Es que estamos haciendo lo necesario, en tu opinión, para explicarle a la gente la ministerial de la OMC? Es decir, ¿estamos haciendo lo necesario para poder contestar la pregunta que la gente se formula: ¿y por qué tengo que dedicar tiempo a entender una conferencia ministerial de la OMC en Argentina? Y la pregunta a Nicolás sería en la misma línea.
es que a través del mundo académico del cual participamos, estamos haciendo lo necesario para explicar por qué esto es relevante o no creemos que esto sea relevante. Y además tú querías hacer algún otro comentario, así que adelante. No, simplemente, antes de ir a responder a la pregunta, un comentario sobre lo anterior, ¿no? Si se quiere, incluso visto un poco, ya no como el rol de analista, sino como el rol de funcionario que tiene que estar en esas mesas, ¿no? Porque, y usted planteaba, Félix planteaba que la gente percibe que son acuerdos entre élites, ¿sí? Yo me preguntaría también, ¿y qué pasa si las élites no se ponen de acuerdo? ¿Cuáles son los potenciales efectos, riesgos de que las élites no se pongan de acuerdo? Porque cuando a nivel internacional, en política internacional, las élites no se pusieron de acuerdo, bueno, tuvimos ciertas situaciones. Y viniendo de un mecanismo, digamos, habiendo sido invitado a hablar de un mecanismo que por su naturaleza, por su formación, busca el consenso, bueno, entonces puede ser muy largo el comunicado, puede ser muy... tiene un lenguaje, pero esperemos que siga habiendo comunicados al final de cada cumbre del G20 de aquí en adelante, ¿no? Y yendo un poco a la pregunta específica, a su pregunta de recién, siempre se puede hacer más, por supuesto. Siempre se puede hacer más y creo que hay un desafío entre transparencia y pedagógico, de hacer el esfuerzo de explicar cómo es que eso que parece lejano, de qué es lo que están negociando esos negociadores que yo no veo y que lo hacen en secreto, y en muchos casos están negociando reglas. O sea, es tan simple y tan complejo como eso. Están negociando reglas de juego, están negociando una definición que uno escucha mucho en inglés, ¿cómo se? Level the playing field, ¿no? Claro, bueno, nivelar para unos puede significar una cosa, para otros nivelar puede significar otra. Eso obviamente lo sabe muy bien Adrián Félix, pero al final del día están haciendo eso y están renegociando las reglas con las cuales las pymes van a salir al mundo y van a decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, qué certificado de origen es válido, qué acumulación de origen es válida o no, para entrar a un mercado con más o menos arancel y muchas otras especificidades o impactos concretos que tienen esas reglas, ¿no? Pero sin lugar a dudas se puede hacer mucho más, desde el gobierno, del sector público, se puede hacer mucho más desde el sector privado también, se puede hacer mucho más desde el periodismo para explicar la importancia de lo que se viene en diciembre y la importancia del proceso que viene después también, ¿no? ¿Y desde el campo académico, doctor? A ver, ¿cómo no ser excesivamente pesimista? Inicialmente mi respuesta sería que no se está haciendo lo suficiente y que se está muy lejos de hacer lo suficiente. Y me parece que eso responde a una multiplicidad de desafíos que están todos de alguna manera vinculados entre sí. Todos tienen, me parece, como trasfondo algo que a mí me resulta particularmente digamos, un enorme desafío, que es el alejamiento absoluto de la academia de otros sectores. Entonces me parece que en este caso puntual hay una multiplicidad de problemas con los que se encuentra la academia que tiene que ver, por un lado, con una, en gran medida, pero con un divorcio muy fuerte entre la academia y el sector público, que también se hace muy complejo a veces trabajar determinadas problemáticas desde lo académico, cuando el acceso a la información a veces es muy difícil, no digamos, necesariamente por responsabilidad del espacio público, por una multiplicidad de espacios, pero me parece que la academia está en general fuertemente desvinculada de lo público, está fuertemente desvinculada de lo privado en gran medida y por sobre todas las cosas tiene parece como si viviera dos mundos paralelos con el mundo periodístico. Pero por sobre todas las cosas, y acá me parece que es donde nosotros fallamos con mayor intensidad, es con nuestra vinculación con la sociedad, no necesariamente especializada, ¿no? Creo que hay un desfasaje enorme entre cómo abordamos determinadas problemáticas en el mundo académico y cómo eso
lo trabajamos en una vinculación con el territorio, ¿no? Y el divorcio entre lo territorial y digamos, el desarrollo de pensamiento me parece que es el mayor problema que está en el trasfondo de todo esto, que va más allá de la vinculación o el acceso a información, que tiene que ver con no lograr entender qué es lo que está pasando en la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Breve. ¿Cómo no? Yo lo único que quisiera decir, porque ya se acaba el tiempo, pero me parece que a propósito de lo que dice Nicolás y lo que estamos hablando, yo tengo la impresión de que a veces acá copiamos cosas del exterior de que no sirven para nada. Y otras veces no copiamos lo que sería útil que copiáramos. Y me parece que esta interrelación entre la academia, el sector privado, empresarios, trabajadores, la sociedad civil y los funcionarios es algo que los países de Asia, en la APEC, de uno de los primeros viajes que yo hice hace más de 20 años, a una reunión de la APEC, en esa reunión estaban todos representados y todos trabajaban interrelacionadamente. Y ese intercambio, esa interrelación, está en... el resultado es en lo que es APEC hoy, y ese es un ejemplo que nosotros nunca supimos copiar. Copiamos montones de cosas, con todo respeto, por los copiadores, pero que yo no comparto porque vienen de no sé dónde. Esa, como muchas otras, sería una que sería muy bueno copiar, porque creo que nos enriquecería a todos. Gracias.